Buenas tardes, bienvenidos a la segunda videoconferencia de la asignatura Tecnología de Hidrocarburos en este semestre 2025. La semana pasada vimos la primera dentro del marco del tema número 1, correspondiente a los orígenes de los hidrocarburos. Vimos las principales definiciones de el origen de los hidrocarburos, sus teorías principales y la teoría orgánica, la que trata de explicar, según la comunidad científica, cuál es el origen de los hidrocarburos. Esta semana vamos a ver la localización geográfica de los volúmenes de hidrocarburos en Venezuela y el mundo. Al final, las últimas tres láminas, veremos un resumen de las reservas, de las principales reservas de hidrocarburos, quiénes son los países que tienen las principales reservas de hidrocarburos, tanto de petróleo como de gas, y el volumen de producción que existe hoy en día en el mundo. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda que tengamos la podemos realizar a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. También recordarles que la actividad evaluada número 1 ya está cargada en la plataforma y que tiene fecha de entrega máxima o tope hasta el 10 de mayo. Quedan 2 días para entrar en el mes de mayo, así que trabajen en las evaluaciones, vean la teoría que está cargada, estudienla para responder las evaluaciones que están cargadas hasta la fecha. En la próxima semana, en los próximos días, cargaré la actividad evaluada número 2 de tecnología de hidrocarburos, que tendrá fecha programada del 17 de mayo del 2025. Bueno, sin más nada que comentar, vamos a dar inicio a la videoconferencia cargando la presentación establecida o generada para el día de hoy. Y aquí tenemos la presentación, localización geográfica de los hidrocarburos. Vamos a ver dónde se encuentran las principales reservas de hidrocarburos, las principales. Hidrocarburos existen en todas partes, o por lo menos, siendo pesimista, en el 70% del globo terráqueo pudiera decir que existe hidrocarburos. Eso incluye las reservas posibles que todavía no se han descubierto y que todos los días se siguen descubriendo más y más reservas de hidrocarburos. La tecnología ha sido una herramienta principal, fundamental en la búsqueda, ¿verdad?, de hidrocarburos y en la generación de los volúmenes de hidrocarburos producidos en el mundo. Por supuesto, esos volúmenes fluctúan dependiendo de las condiciones, principalmente geopolíticas, que existen en el mundo y las situaciones que a veces se presentan como
fenómenos naturales como ocurrió cuando el huracán que afectó parte del Golfo de México y hubo que suspender el bombeo de hidrocarburos por esa situación. Ok, vamos a ver una pequeña introducción y a comenzar a ver la localización geográfica de esos hidrocarburos en Venezuela, el país productor que somos, y en el mundo. Ok, ya vimos la semana pasada que durante millones de años los restos de los animales marinos junto con las grandes masas de sedimento se fueron depositando en los fondos marinos. Vimos cómo fue ese proceso hasta generar los sistemas de hidrocarburos, ¿verdad? Vimos la parte que de una roca madre, ¿eh? el petróleo que se fue acumulando, que se originó, después su migración hasta llegar a quedar entrampado, ¿verdad? En rocas sedimentarias rodeadas por sellos geológicos que impidieron que se siguiera migrando o que siguiera migrando el hidrocarburo, ¿verdad? Esas masas de sedimentos que se depositaron en los fondos marinos dieron origen a las formaciones de petróleo. El petróleo durante su proceso de migración, como lo dije, quedó atrapado en las trampas, ¿verdad? Una trampa no es más que una anomalía geológica o estructura existente en una roca almacén. Desde la roca madre migró el hidrocarburo y por diferentes anomalías geológicas llegó a un sitio, a una estructura geológica denominada trampa, que tiene sello, donde quedó atrapado, entrapado, por decirlo así, ¿verdad? Quedó atrapado, quedó entrampado una cantidad o una acumulación de hidrocarburos líquidos, petróleo o hidrocarburos gaseosos. Entonces, esto originó, con esto se originaron las cuencas petrolíferas. Este proceso dio origen a lo que se conoce como las cuencas petrolíferas. ¿Qué son ellas? Las cuencas petrolíferas son grandes zonas que han sido geológicamente favorables para generar trampas, ¿verdad? Para la formación y acumulación de hidrocarburos. En ellas se encuentran los grandes yacimientos de petróleo o gas. La cuenca es una zona donde existen numerosas trampas. Esas trampas, ¿verdad? Originaron, o en esas trampas se encuentran los grandes yacimientos de petróleo o gas. En Venezuela, principalmente, las principales cuencas petrolíferas se encuentran ubicadas geográficamente en el lago de Maracaibo, en la zona oriental del país, en la faja del Orinoco, que es la mayor reserva de hidrocarburos, la mayor cuenca petrolífera del mundo, y en los estados Barinas, Apure, en la zona del Tana, ¿verdad? Margarita, Tuy y Cariaco. Esas son a grandes rasgos nuestras cuencas principales donde acumulamos o donde se acumuló hidrocarburos. Entonces, ese mecanismo, ¿verdad? Fue facilitado por el tipo de roca que nosotros vimos en la primera parte de la asignatura. Esa roca es la que se considera o se denomina cuenca arena sedimentaria o cuenca sedimentaria.
Las principales cuencas sedimentarias son las que se muestran en la gráfica. Como ven, es bastante extensa la cantidad de cuencas sedimentarias. Por lo tanto, existe un volumen importante de hidrocarburos en el mundo. ¿Ok? Esas son las principales cuencas sedimentarias que existen en el mundo. Por supuesto, esto representa, como lo dice la lámina, un inmenso tesoro bajo la tierra, ¿verdad? Y en esas cuencas, en todas esas cuencas, se encuentran los principales yacimientos o las principales bolsas de petróleo y gas. En la parte de Estados Unidos, Norteamérica, Canadá, ¿verdad? En Venezuela, en Colombia, la parte de Brasil, ¿verdad? Argentina, ¿verdad? En la parte oriental, en África, en el Mar del Norte y lo que representa China y Rusia. Las otras cuencas se encuentran hacia la parte del Pacífico Sur y cerca de Australia, aunque no hicimos mención o no vamos a hacer mención por la cantidad de volúmenes de petróleo que se han descubierto en esa zona. Entonces, como ven, existe un tesoro bajo tierra, un tesoro representado por las grandes acumulaciones de petróleo y gas que están en el subsuelo, tanto en la plataforma continental de los países como en la parte continental de cada uno de esos países. En Venezuela, las principales cuencas son las que están definidas en la lámina. La cuenca de Maracaibo-Falcón, la cuenca de Barinas-Apure, ¿verdad? La cuenca oriental, la cuenca de Margarita y la cuenca de Tuy-Cariaco, donde existen reservas probadas y posibles, ¿verdad? Y algunas que todavía están, por lo menos en la cuenca de Tuy-Cariaco y de Margarita, que se están todavía investigando, explorando para ver el volumen de hidrocarburos que puedan contener. Inclusive en la zona del delta del Orinoco, cerca de la frontera o cerca del mar colindante con Trinidad, existen reservas de gas que se están explorando y que van a comenzar a ser desarrolladas cuando lo dictamine la principal empresa del país. Como punto importante de las cuencas en Venezuela, tenemos la que se conoce como la faja petrolífera del Orinoco, que es donde se encuentra la mayor cantidad de reservas de hidrocarburos del país. La faja del Orinoco está situada en la parte oriental del país y está dividido en 4 bloques principales para su desarrollo, o estuvo dividido para los 4 principales bloques principales. ¿Ok? Vamos a ver ahora cada una de esas cuencas. La primera cuenca es la cuenca del lago de Maracaibo, como dije, ubicada en la parte noroccidental del país y es la que posee o poseía la mayor producción de petróleo en Venezuela hasta hace años anteriores. ¿Ok? Está en la mitad al norte con la Guajira y Paraguaná y al sureste con la cordillera de Mérida y el tramo central de la cordillera de la costa. ¿Ok? Hasta 1998 fue la cuenca, hasta 1998 fue la cuenca de mayor producción en el país. Para que vean el volumen de producción, esta cuenca representaba el 46,64% de la producción nacional en el año 2001, representada por 3.000 pozos activos y su capacidad de producción estaba en el orden de 1.558.786 barriles
petróleo por día. Fíjense, el volumen de esa cuenca del lago de Maracay. Los principales campos de esa cuenca eran Bachaquero, Barúa, Boscán, Cabima, Centro, Ceuta, Las Manuelas, Lama, La Mar, Lagunillas, Lago, La Concepción, La Paz, Mara, Grande, Rosario, Sibucara, Tijuana y Huestar. Es importante decir y mencionar que el descubrimiento más importante, el pozo con mayor volumen de producción inicial y que dio a conocer a Venezuela, se encuentra en esta cuenca. El Pozo Barroso II fue el que impulsó a Venezuela a la producción comercial en el mundo. ¿Ok? Fue uno de los mayores, ¿cómo decir?, descubrimientos, el mayor reventón que ha habido en Venezuela. Por supuesto, después hubieron otros pozos importantes que terminaron de dar por conocer a Venezuela en el mundo y que llamaron la atención de los capitales privados internacionales para venir al país a producir hidrocarburos. La cuenca de Falcón es la otra, relacionada geológicamente con la cuenca del lago de Maracay. En el año 2001 produjo apenas el 0,03% de la producción nacional, que equivalía a 1.800 barriles de petróleo por día. Esta cuenca todavía hoy en día existen planes para seguir explorando en aguas de la cuenca y poder tratar de conseguir hidrocarburos. ¿Cuáles son los campos más importantes? La Vela, Cumarebo, Hombre Pintado, Mamón y Tijuana. Y una que nosotros conocemos muy bien porque nosotros vivimos en aquella zona, que es la cuenca de Barinas Apure, situada al suroeste de la República. Limita al noreste con la cordillera de Mérida y al sureste con el escudo guayonés, ¿verdad? Está ubicada en los llanos venezolanos. Abarca una extensión de 87.000 kilómetros cuadrados y está integrado por los estados Apure, Portuguesa y Barinas. En el año 2001 poseíamos 350 pozos activos y una capacidad de producción que estuvo en el orden de los 108.973 barriles de petróleo por día. Cuando llegué a Barinas, 2 años después, la producción había alcanzado los 150.000 barriles. Por supuesto, comenzó a declinar y en el año 2001 tenía esa producción. Pero un caso muy importante es que en el año 96, en el año 96 habían los dos pozos con mayor producción de toda la corporación, la Victoria 18 y la Victoria 28. Ambos producían, en suma, 20.000 barriles. Y en la prueba inicial de la Victoria 28 estaba en el orden de los 18.000 barriles. Era el pozo con mayor producción de toda la corporación. Los principales campos petroleros son Bejucal, Borburata, Caipe, Guafita, Actoviejo, Las Lomas, La Victoria, Maporal, Obispo, Páez, Palmita, Silvestre, Silván, Cinco y Torú. En el año 96 había un desarrollo que por ser exploratorio y por problemas de tecnología, ¿verdad? Y por lo duro de las condiciones de perforación, no pudo llegar a ser desarrollado, pero que tenía una estimación de 600.000 barriles
que era Franco Surandino. Franco Surandino no representó o no fue la realidad de lo que la cantidad de trampas involucradas nos decían que pudiera haber de hidrocarburos en la zona. Recuerden que usted puede determinar una cantidad de trampas en la cuenca, pero la única manera de saber si en realidad existe hidrocarburo es perforando pozos. De ese desarrollo surgió Borburata, que se convirtió en el primer campo petrolero después en la segunda fase de la cuenca de Barinas, Japón. La cuenca oriental y la faja del Orinoco. Este es una cuenca que ocupa el corredor llanero, desde la serranía del interior de la cordillera de la costa y el río Orinoco se extiende desde el arco del Baúl hasta el este en el Golfo de Paria y el Océano Atlántico. Prácticamente ocupa la mitad del país. ¿Ok? O sea, una extensión de 153.000 kilómetros cuadrados. Y en ella se encuentra principalmente la faja petrolífera del Orinoco. Esta faja tiene características diferentes a la de los otros, a la de las otras cuencas, ya que ahí se produce la mayor cantidad de petróleo pesado y extrapesado, que en un momento determinado se convirtió en un problema o es un problema producir, pero que la internacionalización de la industria petrolera logró desarrollar los mejoradores de la faja y producir un crudo mediano para su exportación. Aparte que eso fue uno de los principales objetivos de la internacionalización para poder llevar los volúmenes de crudo pesado a las refinerías que la empresa hasta el año 2001, 2003 estuvo en capacidad, ¿verdad?, de desarrollar esa parte de internacionalización comprando refinerías en el mundo para poder garantizar la puesta en esos sitios de nuestros volúmenes de crudo pesado y extrapesado que producíamos o está en la faja petrolífera. No ha sido completamente desarrollada porque esos proyectos, por cuestiones que no hay que entrar en el caso, ¿verdad?, se estancó. Hoy en día no produce los volúmenes estimados para la fecha de su implantación. ¿Ok? Esta cuenca, la cuenca oriental y la faja, incluye los estados Monagas, Sucre, Anzoátegui, Guárico y del Tamacú. En la actualidad existen 3.300 pozos activos, comparado con los 13.000 de la cuenca del lago de Maracaibo. Como ven, está muy por debajo. Falta desarrollar esa faja. Y su capacidad de producción hasta el año 2001 era de 1.672.923 barriles de petróleo por día. Fíjense, con menos pozos teníamos una producción equiparable con la producción de la cuenca del lago de Maracaibo, porque en esa zona existe la parte que queda en el estado Monaga, ¿verdad?, que es el norte Monaga, donde los pozos producían volúmenes elevados de hidrocarburos. Pozos fue uno de los mayores éxitos de la industria petrolera nacional. Descubrir el norte de Monagas fue uno de los mayores éxitos de la empresa petrolera nacional. ¿Cuáles son los campos más importantes de la cuenca? Aguasay, Bulare, Chimire, Dación, Elías, El Furrial, que merece
atención especial porque es el principal campo dentro del norte de Monagas. Guará, Ucepín, Las Mercedes, Leona, Mata, Merey, Nipa, Oficina, Oritupano, Curote, Quiriquire, etcétera, etcétera. Todo lo que están eh, con menos pozos, producíamos la misma o teníamos la misma producción que teníamos en la cuenca del lago de Maracaibo. Eso también porque es una cuenca que ha ido declinando. Dentro de esa cuenca oriental, dentro de la cuenca oriental, el norte Monagas representó una de las mayores, uno de los mayores descubrimientos de la empresa petrolera nacional. La cuenca de Tuicariac, la que se encuentra por este lado, está localizada al norte de la cuenca oriental y representa una franja que se ubica en el extremo oriental del tramo central de la cordillera de la costa, la península Araya y la isla de Margarita o Chicuao. Ahí todavía se siguen haciendo o estaban haciendo exploración petrolera. Eso es parte de la plataforma continental del país. Son 14.000 kilómetros cuadrados y se extiende desde Barlovento, en el estado Miranda, hasta el Golfo de Cariaco en Sucre. ¿Okay? Incluye la península Araya y las islas Margarita, Coche y Cubao. Esta cuenca aún está en exploración. Posee una gran reserva de gas licuado. En esta cuenca se encuentran las subcuencas de Tuy y las de Cubao. Y aquí tenemos un resumen de las reservas probadas. Probadas. Existe certeza del volumen de hidrocarburos en la zona. La de Maracaibo y Falcón para el año 2010 estaba en el orden de los 20.330 millones de barriles. La de Barinas Apure estaba en el orden de los 1.088 millones de barriles. La cuenca oriental, incluyendo la faja, tenía 281.239 millones de barriles. Imagínense ustedes la cantidad de petróleo que existe en el subsuelo que todavía no hemos sacado. Y la cuenca de Carúpeno, que es la única de reservas probadas, que tiene 343 millones de barriles. ¿Ok? Las reservas de la faja ascienden a 258.329 millones de barriles, más los 3.791 millones de barriles de petróleo pesado. ¿Ok? Y 254.538 millones de barriles de crudo extra pesado. De ahí lo difícil del proceso para producir ese hidrocarburo, porque su movilidad es difícil. Hay que utilizar métodos, tecnología para sacar ese petróleo. Ok, esas son nuestras cuencas principales y donde se ubica geográficamente el petróleo en Venezuela. Vamos a ver lo que nos queda, que es el mundo. La mayoría de los descubrimientos de petróleo en el mundo se ha debido a las empresas estadounidenses, principalmente la Standard Oil, New Jersey, o Exxon, Texaco y Mobil, y la que usted conoce muy bien que se llama Chevron, que no aparece ahí. Los ingleses a través de la Royal Dutch Shell o la Anglo Iranian Oil, como se conoce como British Petroleum. ¿Ok? Estas empresas fueron las que se comprometieron o se trazaron la meta de buscar petróleo alrededor del mundo.
Vamos a ver ahora cuáles son las principales cuencas petrolíferas. Comenzaremos por la parte de América Latina. Viniendo desde arriba hacia abajo, tenemos a México. México tiene 16 cuencas sedimentarias con un potencial petrolero. Sabima, Burgos, Tampico, Mizatlán, Veracruz, Sierra Madre Oriental, Golfo de México Profundo, ¿verdad? Donde existen bastantes empresas desarrollando el crudo del Golfo porque es su principal cuenca, ¿verdad? Sierra Chiapas, California, Golfo de California y Chihuahua. ¿Ok? Esas son sus principales cuencas y están ubicadas, como lo muestra el mapa, en esa zona. ¿Ok? Todo esto que está en verde, imagínense, es lo que es Golfo de México y es donde se produce la mayor cantidad de hidrocarburos en México. Entonces ya tenemos en México como la primera localización geográfica importante en el mundo. Colombia, que lo tenemos al lado, ahí tenemos también las principales cuencas, ¿ok? Los llanos orientales, Catatumbo, Valle Interior, medio y superior del Magdalena, Caguán, Putumayo, San Jacinto, Ranchería, Guajira, Guajira Offshore, la Cordillera Oriental, Urabá, Tumaco. Esas son las principales cuencas, ¿verdad? De Colombia. Ahí tenemos el mapa donde están ubicadas esas cuencas y cómo colindan con la parte de Venezuela. Y ahora entramos a uno de los países que más ha desarrollado hidrocarburos en los últimos años, como es Brasil, ¿verdad? Brasil tiene reservas de petróleo, ¿verdad? En la cuenca de Campos de alrededor de 10.787 millones de barriles, en Cuenca Santo de 114.7 millones y en Espíritu Santo de 138,46 millones de barriles de petróleo. Y tiene un importante volumen de gas, de reservas de gas. ¿Ok? Posee el área sedimentaria más grande a nivel de Sudamérica, con una extensión de 7,5 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 5 millones están onshore y 2,5 millones están offshore, de donde ha venido los mayores desarrollos en la última época. ¿Ok? Entonces, sus principales campos, como dice la lámina, están situados en el mar y es donde están centrados los esfuerzos más importantes, que los acabamos de mencionar ahorita. Esa es la localización principal de las cuencas sedimentarias y petrolíferas en Brasil y la parte offshore que tiene Brasil. Y otro que menciono porque últimamente ha habido un gran desarrollo. Nuestro vecino Guyana, en la zona en reclamación, tiene una cantidad de bloques, ¿verdad? Donde se está explorando petróleo y que esa exploración hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Ha sido bastante importante. Tanto es que desde ser un país donde no existía prácticamente petróleo, se ha convertido y va y lleva camino a convertirse en uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Hasta la fecha, la producción estimada de hidrocarburos en Guyana es alrededor de los 600.000 barriles. Casi está a la par con la producción de Venezuela, que, vamos a decir, ha sufrido un declive por situaciones que no acontecen a los mismos yacimientos, sino a otras situaciones. ¿Ok? Ahí tenemos los principales campos
de esa zona. Y también tenemos la cantidad de empresas que están trabajando en esa zona para producir hidrocarburos, donde destaca la ExxonMobil. La ExxonMobil es la que ha hecho los mayores y más importantes descubrimientos de hidrocarburos en Guyana. Como ven, existen compañías españolas, francesas, americanas y chinas. ¿Ok? Y hemos visto entonces México, Colombia, Brasil y Guyana por la parte sur. Se me olvidó mencionar otra cuenca que es muy importante y que ha tenido relevancia en los últimos años, que es la parte de Argentina conocida como Vaca Muerta, donde el desarrollo de tecnología ha hecho que la producción de hidrocarburos de la zona sea bastante importante. Por lo menos con su producción ha podido superar su su mantenimiento interno, su producción interna de hidrocarburos o poder suplir sus necesidades internas. Ha estado también a Chile exportando o va a comenzar a exportar gas también de los yacimientos de Vaca Muerta. Pasamos ahora a Norteamérica, donde el principal productor de hidrocarburos, ¿verdad? E inclusive del mundo, el principal productor son los Estados Unidos, ¿ok? Su producción como tal se remonta a principios del siglo XIX, cuando los pueblos indígenas, al igual que muchas sociedades, utilizaban las filtraciones de petróleo desde la prehistoria. Estas filtraciones de petróleo han marcado el inicio y crecimiento de la industria petrolera. En Pensilvania, en el año 1859, se convirtió la industria petrolera norteamericana en una de las principales en el mundo. Y durante parte de los siglos XIX y XX, Estados Unidos fue el mayor productor de petróleo en el mundo. Sin embargo, debido al reciente auge del boom petrolero, debido a la tecnología empleada en los Estados Unidos, vuelve a ser otra vez el mayor productor de petróleo en el mundo a partir del año 2017. ¿Ok? ¿Cuáles son las principales cuencas? La cuenca de los Apalaches, que está compuesta por, o se encuentra en Pensilvania, ocupa los estados de Pensilvania, New York, Ohio, Kentucky y Virginia Occidental, el centro de los Estados Unidos, Oklahoma, el este de Texas y el norte de Luisiana. Ahí están ubicadas las principales cuencas productoras de hidrocarburos en Estados Unidos, ¿verdad? Donde participan un sinnúmero de empresas que su único objetivo es producir hidrocarburos. Por eso es que los Estados Unidos es la principal nación productora de hidrocarburos en el mundo. También cuentan con cuencas en la costa del Golfo de México, específicamente en Spindletop, Sur Lake, Baston y Humboldt. En California, Los Ángeles, en las montañas rocosas, en Alaska, el Prudhoe Bay y en Dakota del Norte. Como ven, existen muchas cuencas productoras de hidrocarburos en los Estados Unidos. Ahí tenemos un mapa de dónde están ubicadas las principales cuencas petrolíferas de los Estados Unidos. Y las reservas que existen,
¿verdad? En cada una de esas cuencas, resaltando las cuencas ubicadas en Texas, con 1.8 billones, ¿verdad? De barriles de petróleo. ¿Ok? Otro país importante que forma parte de Norteamérica es Canadá. Canadá también, ¿verdad? Tiene 400.000 millones de metros cúbicos, lo que son 2.5 trillones de barriles. Posee la porción más grande de las reservas de bitumen y de petróleo ultrapesado del mundo. Sus depósitos están ubicadas en las arenas bituminosas y las principales cuencas son Peace River, Oley y Athabasca. ¿Ok? Actualmente son las terceras más grandes del planeta después de Venezuela y Arabia Saudita. Representan el 10.2% de las reservas totales hasta el año 2014, con 172.9 miles de millones de barriles de petróleo. El 85%, perdón, el 95% de ellas están en los yacimientos de arenas bituminosas, que contienen unos 167.1 mil millones de barriles de petróleo en ciclo. Su producción actual es de 4.2 millones de barriles de petróleo, que representan el 5% del total de la producción global. De esa cantidad, 1.8 millones de barriles de petróleo por día provienen de las arenas bituminosas. El resto es convencional y condensado. Se estima que la producción de petróleo crecerá en los próximos años hasta el 2030 en 5.2 millones de barriles de petróleo por día. Para sacar este petróleo se necesita tecnología muy específica, porque el procedimiento no es igual. Producir petróleo en Canadá es como se produce a cielo abierto y es una mezcla de arena y petróleo. Y existe tecnología para calentar y poder diluir ese petróleo y separarlo de la arena que forma parte de esa mezcla. Aquí hay, como ven, una explicación más detallada. Esas arenas son una mezcla de arcilla, arena, agua y bitumen o alquitrán, las cuales a través de un proceso de separación adecuado se obtiene un producto similar al petróleo. Existe tecnología específica para su desarrollo. Es costoso el petróleo de Canadá. Y por supuesto, se saca de diferentes formas, se produce de diferentes formas. No existe perforación, no se requiere. Para extraer este recurso, consiste en técnicas similares a las utilizadas en la minería a cielo abierto, como las que se practican en Guayana, en el Cerro Bolívar, para sacar el hierro. Solo que hay que inyectar solventes y vapor o agua caliente a altas presiones y poder desalojar el elemento de hidrocarburo que contiene la arena. Aquí tenemos un mapa donde está el principal campo, que es Alberta, y la separación, la principal cuenca, y la separación de cuáles son los campos donde se encuentra este hidrocarburo. Y ahora pasemos del norte, vamos a irnos a Europa.
Y la primera región que vamos a ver es el Mar del Norte. El Mar del Norte es un conjunto de desarrollos petroleros integrado por los principales países que son el Reino Unido, Noruega, Dinamarca, los Países Bajos y Alemania. Esos 5 países son los encargados de desarrollar las arenas y las cuencas petrolíferas en el Mar del Norte. ¿Ok? Este es un yacimiento muy importante a nivel mundial porque este yacimiento, la mezcla de hidrocarburos de este yacimiento, es un marcador de los precios del petróleo en el mundo, al igual que el marcador del West Texas que existe en los Estados Unidos. ¿Ok? Este petróleo fue descubierto en 1960, con el primer pozo en 1971. Producir petróleo en el Mar del Norte no es tan fácil. Es económicamente difícil, pero la tecnología acá ayudó mucho a producir ese petróleo. Esa tecnología es la que se utiliza en este momento en diversas partes en el mundo. Este crudo que se produce en el Mar del Norte es el que se denomina crudo Brent, que es una mezcla de crudos producidos en esa área. Y es un punto marcador de referencia estándar para fijar los precios del petróleo en el mundo. Producirlo es bastante difícil por las condiciones climáticas que existen en la zona. Para ello utilizamos tecnología de punta, se utiliza tecnología de punta para producir esto, perforar y producir desde esta tecnología. ¿Ok? Esa tecnología está representada por estas enormes estructuras que son las plataformas de perforación y producción offshore, costa afuera. Esa es la única tecnología disponible, desarrollada para producir el petróleo del Mar del Norte. Sin esa tecnología hubiera sido imposible sacar ese petróleo. Los volúmenes de petróleo cuando comenzaron o cuando se comenzaron a producir invadieron el mercado que inclusive en la época hicieron que los precios del petróleo bajaran porque los volúmenes eran inmensos. De hoy en día no es la misma cantidad, pero sigue formando parte del volumen importante dentro del, de la producción mundial. En la actualidad existen 450 plataformas petroleras en el Mar del Norte. ¿Ok? Es la región más importante para la perforación en alta mar, de los cuales la sección británica del Mar del Norte tiene la mayoría de las plataformas. En 1999, la extracción de petróleo alcanzó los 6 millones de barriles de petróleo por día y 989 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Para que tengan una idea, los principales campos están divididos por edades geológicas. Ahí están desde el Eoceno hasta el Pérmico inferior. Ahí se encuentran los principales yacimientos que producen en el Mar del Norte. Para que tengan una idea,
entre Inglaterra, la parte norte de Europa y todo esto, en el centro de eso es donde existen las plataformas petroleras que se encargan de producir hidrocarburos de esa zona. Las condiciones climáticas en esta zona son violentas, volátiles, pero la tecnología facilitó la extracción de crudo. Petróleo hay en todas partes. Ese cliché que se va a acabar, ya eso no tiene validez en esta época. Siempre se hacen las estimaciones porque los expertos siempre van cuidándose a 20 años. Siempre el petróleo a 20 años, que la reserva es en 20, pero todos los días sigue apareciendo petróleo, hidrocarburos, y lo que la produce o la lleva a la superficie es la tecnología que se utiliza, que siempre se consigue tecnología para producir hidrocarburos. Plataformas de perforación costa afuera, fracking en los Estados Unidos, perforaciones del subsuelo cortante a mayor profundidad. ¿Ok? Siempre hay tecnología para sacar petróleo y gas. La otra parte importante en Europa lo representa Rusia y las repúblicas centrales asiáticas. Continuando con Europa, estos son los otros productores importantes de petróleo. En un principio, todas las repúblicas centrales asiáticas formaban parte de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas. La producción de petróleo era la suma de todas estas, de estos países. ¿Okay? Rusia y las repúblicas centrales asiáticas. Existe una gran cantidad de hidrocarburos en esta zona y que todavía Rusia representa uno de los mayores productores de petróleo en el mundo. Ahí usted puede ver, leer cómo ha sido el desarrollo de los campos y en qué zonas se encontraban los principales yacimientos que existían para la época o la década de los 70. ¿Ok? Cada uno tiene su porcentaje de producción para la época. Ese es el mapa completo donde se ubican los principales yacimientos o cuencas sedimentarias para producir petróleo, donde estaban todos ellos conglomerados antes, en la época de la Unión de Repúblicas Socialistas. Después de la desintegración, los países se separaron y comenzaron a formar parte del grupo de países productores ajenos a la Unión de Repúblicas Socialistas. Después que se integraron, países como Kazajstán, ¿verdad? Se convirtió, tuvo mayor desarrollo de sus reservas petroleras. Turquistán, ¿verdad? Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. Los dos principales de las repúblicas centrales asiáticas fueron los dos primeros que estos tres también forman parte de eso y tienen importantes reservas de hidrocarburos. Ahí están estos tres países ubicados en la zona geográfica con sus principales cuencas petroleras. Y llegamos al Medio Oriente, una de las zonas de mayor producción de petróleo y una de las zonas con las mayores reservas de hidrocarburos en el mundo. Son los países más ricos del mundo. Arabia Saudita, Kuwait,
Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. ¿Ok? Para que tengan una idea, en los últimos años, estos señores obtuvieron una rentabilidad promedio de 111.000 millones de dólares. Eso es un mar de petróleo y de dinero. Estos países están sobre un colchón de dinero inmenso. Esto comenzó a principios del siglo XX, cuando después de 7 años las empresas tradicionales pagar por el desierto, el geólogo británico George Bernard Reynolds descubre petróleo en Persia, el Irán moderno, y un año más tarde lanzan la Anglo-Persian Oil, la empresa encargada de producir petróleo en la zona, lo que se convirtió en la Iranian Petroleum. ¿Cómo se originó? Aquí dice que no menos de 100 millones de años, lo que ahora vemos como el enorme desierto en el Medio Oriente, solía ser el lecho de un mar interno. Corrobora la teoría orgánica de la disposición de los sedimentos animales y vegetales que se fueron depositando, que dieron origen al crudo. Centenares de seres vivientes y miles de millones de organismos microscópicos se fueron hundiendo y aplastando en el fondo del mar. Y con el correr de los siglos, la fuerte presión los convirtió en petróleo crudo. Con el tiempo, el agua desapareció y emergieron así las dunas del Medio Oriente, dejando esos enormes depósitos de petróleo crudo cerca de la superficie. O sea, mientras más cerca esté de la superficie, es más económico producir los hidrocarburos. ¿Ok? En 1938 se encuentra petróleo en Kuwait y Arabia Saudita. En 1940 en Qatar, en el 58 en los Emiratos Árabes, en Yemen en 1961 y en 1962 en Omán, convirtiendo a la región en el objetivo estratégico más importante para el mundo. Todas las regiones que tengan hidrocarburos en el mundo, valores, volúmenes comerciales importantes, se convierten por la misma condición estratégica del mundo, se convierten en el objetivo estratégico más importante. ¿Por qué? Porque el petróleo energía, es la energía más económica de producir, es la energía que mueve al mundo. Como sea, ese es el principal objetivo que tienen todas las naciones: buscar petróleo, buscar hidrocarburos, porque es lo que representa la energía que mueve al y es la que genera la mayor cantidad de ingresos, y bien utilizados son los que facilitan y prosperan el desarrollo económico de los países, bien utilizados. Y que producirla, hay que producirla. De nada sirve tenerlas en el suelo y no producirlas. Eso hay que producir. Ese debe ser el objetivo principal de las empresas y es el objetivo principal de las empresas petroleras y de los países petroleros. Ese es el objetivo.
El Medio Oriente comprende 5 de los 10 principales países productores de petróleo y es responsable de producir el 27% de la producción mundial. Muchas compañías internacionales se dedican a la producción de petróleo en esos países. ¿Ok? ¿Cuáles son los países del Medio Oriente que más petróleo producen? Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Kuwait, siendo Arabia Saudita el que tiene las mayores reservas y producción de petróleo y gas. Ahí están, concentrados en la misma región. Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, este pedacito, y la parte de los Emiratos Árabes Unidos. Omán también produce poco, pero produce. ¿Ok? El mayor río de petróleo pasa por todos estos países. Aquí existe la mayor cantidad de petróleo en el mundo. Todos sumados representan las mayores reservas de petróleo del mundo. Todos esos países. Ojo, Venezuela es el que tiene como país las mayores reservas de petróleo en el mundo. Pero los 5 países del Medio Oriente son los que representan las mayores reservas de petróleo en el mundo. Los 5 en conjunto, por separado, están por debajo de las reservas de Venezuela. Esos están en 12 millones. Nosotros no llegamos al millón de barriles. Eso es otro tema. Arabia Saudita produce solamente 12 millones de barriles de petróleo por día. Su principal campo, esos son los principales campos en Arabia Saudita. Y Ghawar es el mayor campo productor de petróleo. Para que tengan una idea, ese campo produce más petróleo que todo el petróleo que produce Venezuela. Es el campo que más petróleo produce en el mundo. Ese pedacito de tierra. Irak, 4.8 millones de barriles de petróleo por día. ¿Ok? Sus principales campos, los que están especificados en la lámina. Y aquí está la ubicación de esos campos. Y las empresas que están trabajando en ello. Empresas internacionales correspondientes a cualquier, a los principales empresas del mundo. Los Emiratos Árabes Unidos producen 4 millones de barriles de petróleo por día y 5.9 mil millones de metros cúbicos de gas. Ahí están sus principales campos de petróleo. Y aquí tenemos la gráfica donde están ubicadas las principales cuencas. Irán tiene una producción
de 3,8 millones de barriles de petróleo por día. Hasta el 2007 esa era la producción. Y los principales campos de petróleo están ubicados, como se muestra aquí en la zona. Kuwait, 3 millones de barriles de petróleo por día. Solamente esos 5 países, fíjense, 12, los otros 4, 16, 28, 3, 30 y pico. Imaginen el volumen de petróleo que existe en esa zona. Por eso es que esa es la zona donde existe más petróleo en el mundo, que tiene mayores reservas. Y la producción, como ven, si la repasamos, Arabia produce 12 millones. Cuenten, 12 millones. Los Emiratos Árabes Unidos, no, Irak, 4,8. 2 y 4, 16,8. 16,8. Más 4, 20,8. 20,8. 20,8. 23, 24,6 millones de barriles y 3, 20, casi 30 millones de barriles de petróleo producen esos 5 países, el 27% de la producción mundial. Y ahora vamos a ver en China. China tiene reservas en el orden de los 27.800 millones de barriles de petróleo. En promedio produce 4,3 millones de barriles de petróleo por día. ¿Ok? Y ahí tienen los principales campos petroleros. En el mapa están ubicados en esta zona. En África, pasando ahora de Asia a África, tenemos 5 países: Angola, Argelia, Egipto, Libia y Nigeria. Todos ellos producen volúmenes de hidrocarburos bastante importantes, menores que aquellos, pero producen y tienen reservas menores que aquellas, pero son importantes dentro del mundo. Para dar un ejemplo, 600.000 barriles se caen de la producción mundial y el precio de petróleo en el mundo varía significativamente. Esos 5 países tienen reservas en el orden de los 103.100 millones de barriles de petróleo y 502,9 billones de pies cúbicos de gas, para que usted vea lo importante de las reservas de crudo del país, de esos 5 países. Eso les da a usted una idea de la cantidad de petróleo que existe en el mundo, que está localizado en el mundo y que tiene, dependiendo del ritmo de producción, años para que se vaya a acabar. Por eso es que el petróleo, mientras no descubran una fuente de energía que sea más económica y abundante del petróleo, nunca va a ser sustituido.
Ahí tienen el mapa de las principales reservas y dónde se encuentran las principales reservas de petróleo del mundo, dónde están localizados geográficamente los hidrocarburos en el mundo. Destacándose, por supuesto, las reservas de Venezuela, que está en el orden de los 300.9 gigabarriles de petróleo. ¿Ok? Para ponérsela más fácil, eso serían como 300.9 mil millones de barriles de petróleo. Siguiendo Arabia Saudita con 266.5 mil millones de barriles de petróleo. Canadá, Irak, Kuwait, fíjense, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, las Repúblicas Árabes Unidas e Irán representan, esos países representan la mayor cantidad de petróleo que existe en el mundo. Que produzcan más o menos, eso es cuestión de tecnología. Estados Unidos tiene apenas 36.5 mil millones de barriles de petróleo, pero produce más petróleo que Arabia Saudita y que Venezuela, por supuesto. Y aquí están los principales países que tienen las mayores reservas de gas en el mundo. A la cabeza, la Unión Soviética. Y este barril que está acá representa los mayores productores de petróleo en el mundo. Separado por secciones, la parte de Norteamérica, la parte de Medio Oriente, Rusia, Mar del Norte y Venezuela y los países de Sudamérica por este lado. Imagínense la cantidad de petróleo que existe en el mundo y que se produce las 24 horas del día, porque esta es una empresa de 24 horas. 7 por 7, 24, 365 días al año. No descansa. La empresa petrolera no descansa. Producir petróleo es un trabajo, una tarea compleja, difícil, que requiere mucha tecnología. Y con esto, con esta lámina, terminamos por el día de hoy. Espero que les haya servido la presentación, la videoconferencia. Estamos abiertos a cualquier consulta a través del foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. Recuerden que la actividad evaluada número 1 ya está cargada en la plataforma y tiene fecha de entrega para el 10 de mayo. Pasado mañana ya estamos en mayo. La próxima actividad en el transcurso de la semana será cargada para ser entregada el 17 de mayo. Esta presentación va a ser cargada en el día de mañana en la plataforma para que usted la analice y la estudie. No tengo más nada que decirles, sino despedirme hasta la próxima semana, cuando veremos la última videoconferencia del tema número 1, referido a las características
físicas y químicas de los hidrocarburos. Que pasen muy buenas noches.